Se estiman que hay más de 8.000 enfermedades poco frecuentes. Ahí vamos a ver si es verdad, ella me va a corregir o no. De las cuales el 72% son genéticas y el 70% comienza en la infancia. Y que 6 de cada 100 personas nacen con una de ellas. Le damos la bienvenida a Marta Bertone. Marta, bienvenida a Zona de Promesas. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida que nos des este espacio para hablar un poco sobre este día raro del año, el 29 de febrero, y bueno, cuando los años no son bisiestos, el 28 de febrero, hablamos en Argentina, pero en todo el mundo sobre esto, sobre las enfermedades poco frecuentes. Marta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes? Las enfermedades poco frecuentes en la Argentina por la ley 26.689 son aquellas que se dan en una prevalencia de una persona en 2000. O sea, ese es el mínimo. Después hay enfermedades ultra raras, que hay una en 1.000.000, una en 100.000. Pero si una enfermedad se da en muy poquita gente, en la población argentina o en el mundo, se habla de una enfermedad poco frecuente, rara o huérfana. ¿De qué hablamos? Son esas enfermedades que no son las prevalentes, no son las comunes, las que tienen mucha gente en la sociedad, sino aquellas que afectan a poquitas personas. Y como vos bien decías, hay más de 8.000 enfermedades en el mundo y creo que cada vez va a haber más porque la medicina se especializa y logra identificar con mucho más precisión y diferenciar a veces en una familia de enfermedades, lograr diferenciar por genética o porque mejoraron los estudios diagnósticos. Entonces este número va a ser cada día más. Y eso resulta además en una serie de dificultades para las personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Porque imagínate que si a veces nos cuesta que nos diagnostiquen una enfermedad común, prevalente, que los médicos conocen porque la estudian en la carrera o porque la ven durante las prácticas o la ven en su vida profesional cotidiana, imagínate una enfermedad que tiene muy poquita gente. Los médicos a veces no pueden dedicarse a estudiar las 8.000 enfermedades y esto produce que haya retardos en el diagnóstico. Se, los estudios dicen que se tarda en promedio casi 8 años en diagnosticar una enfermedad poco frecuente. Imagínate estar 8 años deambulando en profesionales que no le dan en la tecla, esto que decimos nosotros, que no logran decirte qué tenés o solucionarte la sintomatología. Y a su vez produce que no sean interesantes para investigar, por ejemplo, porque si afectan a 20 personas en la Argentina, no hay un interés concreto ni de la industria, ni muchas veces del Estado para invertir recursos en investigar de qué se trata. Y si no investigamos, no hay tratamientos. Y si tenemos la suerte de que haya tratamiento, por ahí es muy costoso, Obvio. porque es para muy poquita gente. Entonces eso hace bueno, que cueste que consigamos esos tratamientos, ingresarlos al país o que se produzcan en el país. Entonces por eso agradecemos un montón este tipo de espacios porque nos permiten hablar de estas enfermedades poco frecuentes, pero que en conjunto en la Argentina abarcan a 3,5 millones de personas que tienen una enfermedad poco frecuente. Entonces no estamos hablando de algo que le pasa a muy poquita gente. Obvio. Marta, ¿y cómo llegamos a un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente? ¿Cuáles son los pasos o qué tiene que pasar antes para que un médico diga, este es el diagnóstico? ¿Y cómo seguimos después de que nos enteramos de ese diagnóstico? Imagínate, muchas enfermedades poco frecuentes comienzan en la infancia, entonces ya ahí tenemos un problema porque son los padres, es toda una familia que está afectada. Y entonces lo que necesitamos es una hoja de ruta clara y un sistema de salud robusto que permita que cuando encontramos síntomas que claramente el médico, el pediatra o el médico clínico o el médico en atención primaria, la primera línea de diagnóstico no encuentra respuesta, tengamos un sistema robusto de referencias a otros sistemas especializados. Lamentablemente, como sabemos, en nuestro país a veces la salud tiene código postal. Sí. Depende de dónde naces, es las posibilidades de acceso un poco más rápido a la salud. Y si naces en un pueblito alejado de la provincia de Santa Fe, por ahí te cuesta todo un derrotero, una odisea diagnóstica, llegar a Buenos Aires a ese médico que sabe. Y en esto un poco las organizaciones de pacientes cumplimos un rol de ayuda,
porque facilitamos esto, ¿no? Acortamos esta odisea diagnóstica porque Sí. tenemos el conocimiento colectivo, los años, para decir, bueno, para que te diagnostique, estos son los centros de referencia, este es el centro de referencia por tu cobertura o por el sistema público de salud. Y entonces en la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FAEPOF, hay más de 120 organizaciones de pacientes. Y cuando hablamos de organizaciones de pacientes, estamos hablando de gente que labura sin ánimos de lucro, son organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son los mismos pacientes que se empiezan a organizar en un grupo de Facebook, en un grupo de una página de Instagram, y que poco a poco se van profesionalizando hasta llegar a tener organizaciones muy grandes que realmente ayudan a esto, ¿no? A facilitarte el acercarte a un centro de referencia en tu patología concreta. Marta, acá me trajiste un juego, me dijiste antes de arrancar. Contame un poquito qué es. Yo veo un mazo de cartas, más o menos, para explicarle al oyente o a lo que nos está mirando por streaming, de qué tenemos acá arriba de la mesa. Bueno, un poco la campaña de este año de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FAEPOF, fue cómo hacemos para esa persona que no tiene idea de lo que es una enfermedad poco frecuente, se ponga en el lugar de quienes vivimos esto tan raro. Y entonces pensamos, bueno, las cartas de la vida, porque al fin y al cabo es eso, la naturaleza te da una carta por tu genética o por el medio ambiente y te toca pelearla con esta enfermedad difícil. Entonces, bueno, pensamos 120 cartas, que son las 120 organizaciones que hay en FAEPOF, que describen una enfermedad en concreto, puedes elegir a la vida al azar, y si no, las cartas blancas, ¿no? Que son las que te dan salud o no te ponen en el brete de enfrentar una enfermedad poco frecuente. Así que, Nicolás, yo te invito a que elijas la que quieras, saques una, y hay un desafío para ver cómo vos reaccionarías si tenés esto. ¿Está chequeado esto? No, no están marcadas las cartas. A ver. Acá tengo una. Dice, me diste una palabra re difícil. Suele ser eso, ya empezamos con eso. Suelen tener nombres muy raros. A ver, te la digo vos para que vos sea capaz que la tenés más clara. Mucopolisacaridosis, tipo está. 4. Tipo 4, desafío. ¿Cómo sería tu día si tu cuerpo no pudiera procesar moléculas esenciales, causando deformidades óseas y problemas en órganos vitales? ¿Tengo que leer abajo también? ¿Qué es lo esa es la definición del... La descripción de la enfermedad, que es un trastorno genético donde el cuerpo no descompone ciertos azúcares acumulándolos en tejidos. Provoca deformidades óseas, baja estatura y problemas respiratorios. Los tratamientos buscan aliviar síntomas y mejorar movilidad. ¿Qué harías vos si te toca esa carta, ¿no? Que ponerte en el lugar del otro y pensar que si a vos te pasara eso, ¿qué pasaría con tu vida? ¿O qué te imaginás que harías? ¿Te escondés bajo la alfombra? Y sí, seguramente no, a lo mejor no tendría las mismas posibilidades que una persona que no tenga una enfermedad poco frecuente, ¿no? Seguramente no estarías a lo mejor sentado acá, a lo mejor estaría más en un grupo reducido, porque pienso yo que la sociedad te va también un poco... si bien son un montón de enfermedades poco frecuentes, hay mucha gente, pero me parece que la sociedad todavía es como que en ciertas cuestiones no está preparada para algunas cosas y te va descartando cuando vos tenés una enfermedad, sea lo que sea, pero me imagino más en estos casos, ¿no? No, y además es así como vos lo estás pensando, digamos, además del dolor físico que muchas veces traen cualquier enfermedad, el COVID nos puso a todos en la prueba de lo que es vivir con algo impuesto, y es esto que contás, ¿no? Hemos avanzado un montón, en Argentina somos pioneros en reconocimiento de derechos con la ley que te decía que es del 2011, y hemos avanzado mucho. Pero claramente nos falta esto, ¿no? Nos falta difundir, ponerlo en la agenda, que la gente sepa, se entere, porque hasta que no te toca la carta, ni siquiera pensás que hay cosas raras, obvio, rarísimas, ultra raras, que no tienen tratamiento. Imagínate que hay personas que no tienen cura hoy. Hoy creemos que la medicina conoce todo del funcionamiento del cuerpo, y en realidad hay muchas de estas enfermedades que no tienen tratamiento. No estamos hablando de cura, no tienen un tratamiento. Entonces creo que nos falta mucho, creo que como sociedad nos falta ponernos mucho en el lugar del otro, en esto, ponernos en tener un poco más de empatía,
y hasta que no te toca, es como que muchas veces no lográs ni siquiera ponerte a pensar, ¿no? Nos falta muchísimo más inclusión educativa, inclusión laboral, que se entienda que no todos tenemos la suerte de tener una vida sana. Obvio. Valorar esto de un cuerpo sano, qué es lo que te toca. Muchos elegimos, aunque te cuides en el embarazo, aunque comas sano, aunque sigas en las pautas de vacunación y de vida saludable, te puede tocar igual, porque lamentablemente la naturaleza no es justa. Entonces lo que tiene que ser equitativo es el sistema de salud y las sociedades. Eso es ahí un poco el trabajo que hacemos todos y por eso agradecemos mucho estos espacios de difusión, porque si la naturaleza no siempre es justa, tenemos que construir sociedades que sí nos equiparen y nos igualen en derechos. Obvio. Desde tu experiencia, de tu espacio, ¿por dónde arrancarías a cambiar y a generar conciencia con las enfermedades poco frecuentes? ¿Cómo cambiaría y cómo le pondríamos ese chip a la gente que esto pasa y que hay gente que la está pasando mal y que hay gente que se le está dejando de lado? ¿Qué cambiarías de todo esto? Y primero creo que difundir, ponerlo en agenda es primordial, no solo los 28 de febrero, que es una gran oportunidad, pero durante todo el año. Y creo que seguir insistiendo que la Argentina es una sociedad que reconoce los derechos de las personas, pero muchas veces nos falta que los derechos se cumplen. Entonces, muchas veces tenemos leyes que son ejemplares, pero que le falta después que las aseguradoras de salud cumplan con esa ley, el sistema público cumpla con esa ley, un poco de rapidez, menos burocracia en los trámites. Para quienes no tienen una enfermedad poco frecuente, ir a comprar un bonito, renovarlo, autorizar. Imagínate algo que vos tenés que hacer constantemente para tener la mínima calidad de vida. Eso te quería preguntar, ¿cómo responde el sistema de salud, sea público o privado, ante una patología, una enfermedad poco frecuente? Y es mucho más difícil, o sea, la batalla con la burocracia que vivimos todos en nuestras obras sociales, si tenemos la suerte de tener una obra social o de tener una prepaga, se multiplica muchísimo, exponencialmente, cuando tenés algo mucho más complejo que seguramente necesita derivaciones, seguramente necesita medicamentos de alto costo. También decir que la Argentina, gracias a su historia, tiene un sistema público que suele responder. En Rosario además tenemos un sistema municipal, un sistema provincial que nos da algunas respuestas, pero bueno, falta mucho y lo que hay que hacer es cuidarlo y reforzarlo, digamos, porque además de la angustia y de tus propios dolores o de tu hijo, imagínate que además luchar contra la burocracia de lo que no se cumple y está claro en la ley, Sí. nos suma o agota mucho más. Entonces, bueno, empezar por ahí y después sí, claramente, cupo laboral, que la gente pueda tener adecuaciones para trabajar si tiene una enfermedad que tiene algunos limitantes, o en la escuela misma, muchas veces las maestras tienen miedo, Sí. no saben cómo reaccionar, los papás tienen miedo de ir a contar. Entonces, pero bueno, sin salud, sin un sistema robusto que nos permita las garantías mínimas, es lo otro, es lo urgente, lo otro es un poco la pelea que continúa. ¿En la Argentina se sabe un número estimativo más o menos de personas que tienen enfermedades poco frecuentes? No hay datos claros de investigación, porque no hay una base de datos clara. Eso es una gran demanda, un registro de enfermedades poco frecuentes que nos permita planificar investigación y las necesidades concretas, pero se estima, por lo que se extrapola de la sociedad, de otras sociedades del primer mundo, es que hay 3,5 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. No es un número, son 3 veces nuestra ciudad, no es un número menor, pero muchas veces está fragmentado. Hay enfermedades que son ultra raras, que tienen 20 personas en la Argentina o una persona que está diagnosticada. Entonces, en la federación lo que trabajamos es, bueno, unir las fuerzas, porque las demandas suelen ser las mismas, o sea, cobertura de salud, acceso, equidad. Entonces un poco eso, ¿no? La enfermedad es rara, pero todos juntos somos mucho más fuertes de lo que nos imaginamos. Me dan el diagnóstico, me dan la noticia como mamá, como papá. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Porque viste que es como que te tiran ese bombazo y decís, bueno, tengo que asimilar la información. ¿Cómo empiezo a recoger todas las cartas, este mazo, y lo empiezo a jugar? ¿A dónde voy?
Yo iría a las organizaciones de pacientes, creo que son de una gran ayuda, saben cuál es el especialista para la patología, si no saben, saben dónde preguntar al especialista para ver cuál es el otro, si es pediátrico, si es de adulto, dan asesoramiento legal, dan asesoramiento de cobertura y dan contención emocional, que no es poco cuando uno empieza. Cuando diagnosticaron a mi hijo hace 15 años, yo literalmente fue entrar en un infierno muy oscuro. Entonces creo que entrar a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, preguntar si existe una agrupación para la patología, y si no existe seguramente hay alguien que puede dar una mano. Y eso es cuando tenés un diagnóstico. La cuestión está mucho antes, cuando tenés los síntomas, sentís que te sentís muy mal, pero no tenés el diagnóstico. Entonces, ya si tenés el diagnóstico, ya tenés un gran paso dado en este camino. Falta el tratamiento. Pero nada, que yo soy una convencida que las organizaciones de pacientes cumplimos un rol fundamental para alivianar estos caminos. Por lo menos nadie tiene que transitar estos caminos solo, ¿no? ¿Cuántas familias hay en esa fundación en donde estás vos? ¿Cuánto en esa agrupación? Nosotros en mi organización de base, que es nos dedicamos a epilepsias raras, somos 120 familias en Argentina con un tratamiento muy específico. La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, imagina multiplicarlo por 120 organizaciones. Hay organizaciones muy grandes, hay organizaciones muy pequeñas, pero bueno, es lo que creo que, y resalto siempre, es que en la Argentina la sociedad civil da una respuesta que muchas veces la sociedad científica, los médicos y el Estado no da, ¿no? Y es un saber además que no se puede reemplazar, porque el saber de alguien que está pasando o que pasó lo mismo que vos, que entiende perfectamente el lenguaje de lo que te está sucediendo, es un saber emocional colectivo que no se puede evaluar. El conocimiento científico obviamente es fundamental, porque son los que nos ayudan a transitar y a darnos salud cuando es posible, pero el encontrarte un par que está pasando o que pasó y que ya recorrió un camino y que te da la posibilidad de sentir una escucha totalmente respetuosa de lo que te está pasando, creo que es invaluable en los primeros momentos del diagnóstico, y muchas veces esas personas luego se convierten en otras que acompañan y trabajan como voluntarios. Ahí recién me contabas de tu experiencia y ahí quería llegar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese momento tuyo cuando te dieron el diagnóstico? Yo tengo 2 hijos. Mi segundo hijo a los 8 meses comenzó con un pequeño movimiento de cabeza. Imagínate un bebé de 8 meses, no sé si alguna vez cuidaste alguno. Sí, tengo uno de 2 y medio. Bueno, tenés Dos un y hijo 8 meses. medio. A los 8 meses mi hijo empezó con un movimiento de cabeza. Algo muy sencillo, muy sencillo. Y que se transformó en el diagnóstico de una epilepsia muy compleja, que tenía un pronóstico muy malo, que se llama síndrome de West, o el síndrome de espasmos infantiles. Y yo entré con mi marido, entramos en un infierno muy oscuro porque el pronóstico era muy, muy malo. Imagínate que vos tenés un bebé y lo único que querés es darle salud, seguridad, que sea un nene feliz. Y la epilepsia que le tocó a mi hijo todos los días le robaba algo. Empezamos con un tratamiento medicamentoso, 1 medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, 4 medicamentos, 5 medicamentos en un bebé de 10 kilos, inyecciones diarias, pastillas pisadas en una jeringa, líquidos, y la epilepsia no paraba con nada. Y en un momento nos dijeron que eran candidatos a sacarle la mitad del cerebro, que ese era el tratamiento, una operación quirúrgica. Imagínate lo mal que le estábamos pasando con la epilepsia, lo doloroso y el infierno oscuro y solitario que estábamos, que sacarle la mitad del cerebro no nos parecía una locura, sino que nos parecía una opción de tratamiento seguro, y apostamos a eso. Esa cirugía se llama una hemisferectomía porque anula un hemisferio cerebral, y a partir de eso una incertidumbre increíble, porque imagínate que no sabíamos cómo se podía vivir con medio cerebro, qué es lo que podíamos esperar de la vida. Nosotros con mi marido lo único que buscábamos es que mi hijo no sufra más, que pueda dormir a la noche, que no tenga
crisis continuas todos los días. Y bueno, en ese momento, después cuando fue pasando el tiempo, y mi hijo tiene 15 años, tiene una vida saludable, es un chico feliz, como puede ser feliz cualquier chico que tiene 15 años en la adolescencia. Bueno, con mi marido decidimos que mi mamá siempre me enseñó que había que trascender la historia propia y pensar en ayudar a los demás. Entonces vuelvo a ese infierno solitario y dolorosísimo que es que un hijo tuyo esté gravemente enfermo, para acompañar a otras mamás, a otros papás que están pasando por lo mismo y darles un poco de esperanza. Wow, qué historia, qué lucha, ¿no? Qué lucha, resiliencia, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta y me encanta tenerte acá y que me lo cuentes de esa forma y que me lo cuentes tan segura de todo lo que me contás de las enfermedades. Y vos decís, no, parece que me lo está contando una persona que no le pasó y le pasó. Algo fantástico. Vos sabés que cuando jugamos este juego, ahora el 28 lo jugamos en el Consejo Municipal con otros pacientes con enfermedades poco frecuentes, y uno agarraba una carta, un paciente con enfermedad poco frecuente, y decía, wow, qué terrible esto que estoy leyendo. Y todos decíamos, pero lo tuyo también Sí. es muy difícil. Pero a veces, bueno, esto de ponerse en el lugar del otro. La vida no, vuelvo a decirte, la vida no es justa. Uno no siempre dimensiona lo riesgoso que es vivir, ¿no? Obvio. Y por eso por ahí esto de la zona de promesas y el tarde en llegar, esto que da nombre a tu programa, tiene que ver mucho con esto, porque a veces la vida toma unos caminos un tanto intransitados y a veces más larga, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que encontramos un tratamiento que de verdad es un tratamiento radical, es un tratamiento que tiene un montón de consecuencias también, pero que le permitió a mi hijo hoy tener una vida sana, que no es poco, y que le permitió, bueno, hacer deporte, ir a la cancha, tener amigos, tener autonomía, aún con la discapacidad que supone, porque tiene parálisis cerebral, tiene una mianopsia visual, pero ninguna discapacidad de esas se compara con vivir teniendo una enfermedad todos los días, ¿no? Y hacer un poco esa diferenciación también, porque una discapacidad es una condición que te limita en algún aspecto de la vida, pero sí, que uno puede con los andamiajes, con las ayudas, pasarla. Y tener una enfermedad es otra cosa. Tener una enfermedad es no saber si mañana va a estar vivo, si te hay que correr al hospital, si hay que tener una medicación de rescate en el bolsillo porque no sabemos cuándo se desbarajusta todo, y esta mínima tranquilidad que teníamos se pierde. Entonces no es lo mismo tener una discapacidad que tener una enfermedad. Muchas enfermedades son discapacitantes, pero muchas discapacidades no son enfermedades. Entonces también hablar un poco de eso, que una cosa a veces nos confundimos, sí, hablamos como que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Y bueno, nosotros somos el claro testigo que no es lo mismo. Y sobre todo que decirle a las personas que si están transitando una enfermedad, si están transitando la enfermedad de un hijo, que de verdad es distinto a veces, porque a veces uno en su propio cuerpo puede como tomar decisiones mucho más, o la pasa con mayor valentía, y a veces ver sufrir un hijo es de las peores cosas que te pueden pasar. Que hay opciones, que hay acompañamientos, que busquen ayuda, que nadie tiene que pasar por esto solo, que quizás no tengamos la solución para la investigación de la enfermedad, pero por lo menos hay acompañamiento emocional, y hay otras familias que pasaron lo mismo que pueden darle una mano. Así que busquen a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes o a cualquier otra asociación de pacientes. A veces nos da vergüenza esto de, pero entro a un grupo de WhatsApp, pero no quiero conocer gente, parece que entramos a un mundo muy raro, sí, yo no quiero pertenecer, yo no soy eso. Sí, sí. Y de verdad, nada, primero que uno puede salir de cualquier de esos tipos de acompañamientos, pero uno encuentra que con la palabra, con la escucha, reflejándose en lo que le pasa al otro, que no es lo que me pasa a mí sola, sino que le pasa a otras familias también, uno va sanando. Y
cuando menos te lo imaginas, a veces estás ayudando a otras personas, que es una forma de ayudarte a vos mismo también, ¿no? Obvio. Marta, en un mundo que arde, en un mundo, viste, donde importa más por ahí el envase que el contenido, ¿cuál sería de tu espacio, desde tu rincón, desde tu experiencia, un mensaje para que este mundo pudiera arder un poco menos? Nada, para mí valorar las pequeñas cosas, valorar que te puedes levantar de la silla, que puedes hacer el programa, que hoy nos podemos mirar cara a cara y estar disfrutando, valorar desconectarse un poco a veces de lo electrónico también, pausarnos. Vivimos en una ciudad que vive a una velocidad y a un ritmo y en una competencia constante todos consigo mismos. Y a veces valorar que uno puede tomarse una comida, lo poco, mucho que uno pueda cocinar, o escuchar un buen tema sin ver ni siquiera el video, sino Sí, sí, escuchando escuchando. realmente, ir a la plaza. Rosario nos ofrece un montón de situaciones gratuitas, el río, que no hacen falta gastar plata, pero a veces hasta que vos no perdés la posibilidad de disfrutar esas pequeñas cosas, te das cuenta de lo necesaria que son para muchas otras, ¿no? Y entonces un poco eso, bajar un cambio y entiendo que el mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Dicen, pero también que valorar que si tenés salud, parece una verdad de perogrullo, pero tenés un montón de cosas. Tenés un montón de cosas que hay mucha gente que las pierde así. Sí. Entonces, a veces, nada, poner en la balanza, no discutir tanto, no pelearnos entre nosotros y bueno, pensar que la salud es realmente un bien esencial. Y nada, y al que no la tiene, bueno, saber que acá estamos y que puede contar con otros, aunque sea, para no sentirse solo. Marta, para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas y le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con la Negra Sosa. La Negra dice en un momento tarda en llegar y al final la recompensa. Para Marta Bertone, después que vuelve de sus actividades, después que vuelve de concientizar, después que vuelve a hacer todas sus cosas, llega a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Nada, que mis hijos están sanos y que mi marido me sigue eligiendo todos los días a pesar de todos los errores que tengo, pero la salud. Nada, la recompensa es ver a mis hijos sanos y felices, tan felices como pueden ser dos chicos de 18 y 15 años en el mundo actual. Así que nada, eso es. Gracias, Marta. ¿Vas a volver para seguir concientizando, para seguir abriendo un poco de cabeza? Cuando vos quieras, Ahí, agradecida. ahí pasa Marta Bertone por el Día Mundial, el pasado 28 de febrero fue el Día Mundial de la enfermedad poco frecuente. Algo que, como siempre digo, vivimos colgados de una palmera y siempre escuchamos hablar, pero nunca nos metemos, nunca lo ponemos en la mesa como de discusión, nunca lo planteamos y está bueno traerlo y está bueno abrir cabeza y romper ese tabú